Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy a cargo de nuestro asociado Tribal Data, que nos propone una temática muy interesante, que es cómo reducir la huella de carbono en las campañas digitales. Hoy conoceremos qué palancas son las más potentes para lograrlo, qué tipo de reducción en emisiones de CO2 se pueden conseguir y en qué medida se ve también afectada la eficacia de la campaña. Y para ello contamos con la participación de Eric Hedblom, que es CEO y cofundador de Tribal Data, y con Gadea Rodríguez, que es Director Advertiser Solutions en PubMatic. Bienvenidos a los dos. Es un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que al final del webinar vais a responder a sus preguntas y que para ello utilicen por favor el botón de preguntas y respuestas, que es mucho más fácil para vosotros poderlo gestionar. Y ahora ya sí, sin más dilación, que lo interesante es todo lo que nos vais a contar hoy, os doy paso, la pantalla es vuestra y gracias nuevamente por vuestra participación de hoy. Adelante. Muchas gracias, Belén. Nada, comenzamos directamente aquí desde un Madrid un poco lluvioso, hablando de la huella de carbono. Creo que el primer punto que es importante entender es la publicidad digital tiene huella de carbono. En muchas de mis conversaciones con el sector, con personas del sector, la gente primero, pues como que no tenía ni idea de que la actividad que hago en mi día a día, las campañas que ayudo a lanzar, generarán una huella de carbono. Y la realidad es que todas las industrias, cualquier actividad que realizamos, distintamente en que trabajes, generan una huella de carbono. Todas las industrias emiten, la nuestra también. Ahora, lo que quizá es novedad es que durante los últimos 2-3 años la industria se ha empezado a percatar de cuál es ese nivel de emisiones que generan esta huella de carbono. Entonces, las cifras oficiales publicadas por la IAB en Europe, primero nos estaban dando hace ya un tiempo unas primeras cifras respecto a cuál sería la emisión media de una campaña digital en Europa y nos hablaban de 5,4 toneladas de CO2. Claro, 5,4 toneladas, ¿qué es? ¿No? Todos podemos intuir, oye, pues suena que pesa mucho. En términos climáticos, digamos que equivale a conducir 70 veces entre Madrid y Málaga en un coche de combustión de gasolina. Entonces, claro, 5,4 es un poco difícil de entender si es mucho, es poco, suena mucho. Y lo que la industria también ha hecho durante los últimos 2 años es avanzar en modelos que nos ayuden a bajar esta realidad a una realidad un poco más planificable y activable. Entonces, hay una empresa particularmente en Estados Unidos que invirtió bastante en el desarrollo de un modelo en relación con los publishers y la tecnología de AdTech para llegar a una primera conclusión que no es la realidad absoluta, pero que nos permite hacernos una idea un poco más, digamos que práctica, ¿no? Y llegar a la conclusión de que aproximadamente de media entre, ¿no?, campañas de display, campañas de vídeo, cada impresión genera 1 gramo de CO2. Esto ya es algo un poco más planificable. Nos hemos permitido realizar un cálculo como si fuera un cálculo en una servilleta, digamos sencillo, es un cálculo ilustrativo que nos ayuda un poco a pensar en esto en escala. Decimos, oye, pues bueno, una impresión es 1 gramo, perfecto, equivale a una fracción de kilo y a una superfracción de toneladas. Ahora, si lo llevamos a una realidad de planificación, ¿no?, de 1000 impresiones, CPM, ya estamos hablando de 1 kilo, ¿no?, algo menos de toneladas.
Ahora, el caso que estábamos viendo de la campaña promedio en IAB Europa equivaldría entonces a 5,4 millones de impresiones, 5,4 toneladas. Claro, si eso lo extrapolamos y permitirme la licencia ¿no?, de tomar las últimas cifras de inversión de la IAB para el año pasado en España en publicidad digital, si lo llevamos a un número de impresiones asumiendo, y ahí está la licencia, un CPM medio de 2 euros, estaríamos hablando de una cantidad ingente de impresiones que evidentemente generarían 2,2 millones de toneladas de CO2. Y si lo llevamos a la realidad mundial, estaríamos hablando entonces como resultado final de esa inversión tamizada por ese CPM a una cantidad de impresiones que generarían 313 millones de toneladas. Volviendo al ejemplo ilustrativo, nuestra industria en España emitiría, si este cálculo fuera absolutamente correcto, el equivalente a las emisiones de dar pues 396.000 vueltas al mundo en coche de gasolina y la mundial 56 millones de vueltas, que es algo significativo y material, y por eso la industria se lo está tomando muy en serio. Entonces, en definitiva, es una huella considerable, ¿no crees, Gadea? ¿Tú crees, en tu experiencia desde Pubmatic, cómo se podría controlar el impacto de esta huella de carbono? ¿Tenéis alguna visión sobre eso desde Pubmatic? Sí, buenos días, Eric. Pues a ver, nosotros tal y como lo vemos, lo tenemos bastante claro. Pasa por controlar esa supply chain, esa cadena programática, controlar todos los eslabones y en función de eso poder tomar decisiones acordes. Todos los placements de todos los medios tienen huella de carbono y reducir esas emisiones de CO2 es algo fundamental, yo creo que para la industria. Aunque no hubiera ninguna legislación, creo que sería una preocupación que acabaría llegando poco a poco. Entonces, para reducir ese impacto o esa emisión de CO2 a la atmósfera, yo creo que todo pasa por priorizar toda la sostenibilidad en la parte de las infraestructuras y también de toda la operativa interna. Entonces, si vemos la cadena programática como, bueno, de una manera muy simple, por un lado las agencias o compradores y por otro lado los editores, las agencias pueden empezar a ver internamente cómo, pues cuánto están emitiendo, crear esos estándares internos para decidir a través de qué tecnología compran o a través o con qué editor compran ese inventario. Y aquí cabe mencionar la figura del SPO, el Supply Path Optimization, que se ha hablado mucho últimamente. Como ya sabéis, es esos acuerdos con compradores que lo que facilita es esa transparencia en toda la cadena programática. Esto no nació inicialmente para apoyar la parte de sostenibilidad, pero sí que es verdad que está jugando un papel clave ahora mismo porque está aportando toda esa visión sobre los diferentes eslabones y dando la opción al comprador de que decida a través de qué camino compra. Después, si vamos al lado de los editores, es cierto que ya se está trabajando mucho en una cadena de suministro más integral por parte de muchos publishers o incluso de muchos proveedores de tecnología. Y esto está muy enfocado a trabajar o a reducir esa brecha que puede existir entre compradores y editores, conocer en qué se puede trabajar y trabajar sobre ello con base a un enfoque de vista o un punto de vista muy sostenible. Y aunque parezca así un poco tedioso todo este proceso y algo que va a tardar mucho en llegar o que va a ser súper difícil de conseguir, yo creo que como todos los estándares de la industria, poco a poco se va a ir trabajando en ello de una manera natural y va a acabar llegando antes de lo que esperamos. Bueno, pues oye, eso es genial, que las labores de Supply Path Optimization, ¿no?, nacidas desde un elemento de eficacia, también ayuden desde el punto de vista climático, y creo que es uno de los mensajes fundamentales también de la sesión, ¿no?, que la eficacia y la eficiencia en los procesos ayudan finalmente también a la reducción de la huella de carbono. Pero iremos viéndolo poco a poco. Yo creo que la primera cuestión es decir, vale, perfecto, aquí veo una cifra, un gramo, lo multiplico, parece que genera un impacto importante, pero ¿por qué se genera? Y aquí es donde muchas veces se genera esa desconexión, ¿no?, entre los profesionales del sector que dicen, joder, pero la publicidad digital no puede generar, pues oye, generará mucho más, ¿no?, otros canales, otros medios. Pero la realidad es que nuestra industria tiene un consumo energético muy relevante, porque tenemos y lo apuntaba Gadea, ¿no?, una cadena de suministro con muchos eslabones, muchos actores, ¿no?,
comienza desde el lado de, ¿no? Desde el primer, y lo hablaba en una conferencia, ¿no? Desde el primer email enviado, que sí, enviar un email tiene su huella de carbono, desde el primer email de briefing del anunciante hasta la labor de la propia agencia, en cuanto a las personas que están trabajando en sacar adelante una campaña, así como evidentemente los medios y el AdTech, incluso llevamos pues al lado del consumidor que finalmente está visualizando un anuncio. Y quizá cada uno de de estas figuritas que estamos viendo aquí, desde un anuncio, ejemplo, hasta el consumidor final, pueden estar en la realidad de muchos de estos actores de forma total o parcial. Pero si todos aquellos pasan por un almacenaje de una pieza, una codificación de esa pieza y ¿no? una distribución de esa pieza, o también del propio contenido dentro de la página de un publisher para que se presente la pieza, y luego hay un proceso, ¿no? de compra de un espacio publicitario, hay toda una serie de actividades que están haciendo un uso energético importante de una red que es diferente en cada uno de los países, ¿no? Los yanquis hablan de esto como el grid, ¿no? como la red, y cuál es la composición de esa red respecto a las fuentes para la generación de energía. En el caso de España tenemos una distribución positiva en relación con otros mercados. Evidentemente, oye, ¿no? las horas de sol que tenemos aquí, es un país de sol, ¿no? por toda la capacidad ya instalada en generación eólica, pero aún así, viendo estas cifras que no están plenamente actualizadas, son de febrero del año pasado, pero estamos en una situación en que el 60% de nuestra base no es renovable. Y como sabéis, o sea, no viene de energía renovable. Entonces, seguimos teniendo una dependencia importante de otros tipos de fuentes de generación eléctrica. Esto tiene su cadencia, tiene sus tiempos. Evidentemente, pues en la estrategia ¿no? de España está ir moviéndose cada vez más hacia una base más renovable, donde también tengamos una ventaja competitiva en el resto del mundo, ¿no? Pero también es verdad, ¿no? que no todos los data centers, no todos los core networks, no todos los CDNs están tirando de nuestra propia red. Pero es para entender que finalmente cualquier pieza, ¿no? que se vaya a presentar finalmente en el dispositivo de un consumidor está haciendo un uso intensivo en transmisión de contenidos y datos que tiran de una red que no es del todo verde a día de hoy. Entendiendo eso, si lo llevamos un poco más a la realidad que hablamos de la cadena de valor, y aquí lo que veis es una ilustración de un estudio bastante profundo realizado por GroupM, que es una propuesta hacia la industria de un estándar de medición de campañas publicitarias. Tenemos un poco mapeado pues, grandes puntos aquí de decir, oye, pues mira, desde la producción de una pieza publicitaria hasta el uso de los data centers o de los clouds para el almacenaje y distribución de las piezas, hacia la propia transmisión de esa pieza a lo largo de su distribución a través de la plataforma que sea, hasta que lo vea un consumidor y hasta que finalmente se genere una serie bueno, pues de información y de datos en relación a esa campaña, que muchas veces queda guardada en un ordenador y que no se vuelve a utilizar, porque al final siempre hay un principio de medición desde el inicio, ¿no? Desde el cradle hasta el grave, ¿no? Y ese grave incluye también el final de la vida, ¿no? En este caso de una campaña digital, ¿no? Y decir, esto si lo llevamos al mundo de físico, al out of home, pues sería, oye, ¿qué haces con las lonas que has utilizado, ¿no? En nuestro caso, como lo podéis ver ahí también en los porcentajes, y esto es un ejemplo de una campaña de vídeo, vemos que, hombre, el end of life en términos del porcentaje de las impresiones totales, emisiones totales es muy bajo, ¿no? Pero aquí también es importante entender que en la parte de distribución, que no tiene que ver con la producción de la pieza que veis ahí, que es un poco más específica, pero claro,
depende de cómo se ha producido una pieza, si se ha hecho un rodaje, si se han desplazado personas allí, la producción, la postproducción. Los porcentajes tienen que ver desde el data center hasta el end of life, que es lo que he estado midiendo en este caso, GroupM. Pues vemos que un 52% en el caso de un mix, digamos, más basado en desktop frente a uno más de smartphones, tenemos entre un 83% y un 52% de las emisiones vinculadas a todo el proceso de targeting y reach de esa campaña, ¿no? Mientras que la parte de Consumer View pesa mucho, pesa menos en los smartphones, digamos, el consumo energético necesario para visualizar la pieza, pero que hay una labor muy importante que hacer en ese sentido. Entonces, la carrera por lograr ganar el placement más eficaz, que estamos hablando de Supply Chain Optimization, en una cadena compleja, interconectada, es lo que está generando esto, en unos canales de activación que son muy intensos en el uso de datos y algoritmia. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque aquí hemos estado dando una explicación casi, ¿no? Pseudocientífica de por qué. Hombre, como industria debemos de ser conscientes de que la huella digital, la huella de carbono en la parte digital para determinados anunciantes es crítica. Y aquí estamos mostrando unos ejemplos de un evento que dio lugar hace poco tiempo en Dubái, que era la conferencia, la semana de la WFA, de la World Federation of Advertisers, y el señor que vemos ahí es Raya, que es el CMO de Mastercard, el CMO global, ¿no? Y él estaba explicando, profundizando en entender la huella de carbono de todo Mastercard, que las acciones de marketing de Mastercard representan un 25% de su huella de carbono total. Claro, aquí hay que pensar que Mastercard normalmente pues, oye, no tiene tiendas, no tiene fábricas en ese sentido, es un negocio muy digital. Él lo presenta ¿no? como el 25% de la huella de carbono de la industria financiera, pero se trata de un caso suyo de Mastercard. Y en su caso, la publicidad digital contribuye un 80% a esta cifra del 25%, ¿no? O sea que, a ver, es significativo para ellos, ¿no? Y también nos habla un poco de esa misconception, ¿no? Que habla respecto al impacto de la publicidad digital en emisiones frente a algo más tradicional. Y elige un ejemplo, en su caso, ¿no? de estudio, donde compara, ¿no? esa parte digital que dice, oye, representa el 50% de nuestra inversión, genera el 80% de las emisiones de carbono. Sin embargo, lo compara con Out of Home y dice que era un 30% de la inversión, pero solo un 2% de la huella de carbono, ¿no? Que es lo que nos hace pensar y decir, joder, pero ¿cómo es posible que digital genere mucho más que una campaña de Out of Home? En su caso esto ha sido así. También hay que entender que en la industria de Out of Home, por su relación natural con las propias ciudades, han estado en este camino de reducción de huella de carbono durante bastante tiempo y han desarrollado soportes cada vez más regenerativos. Pero el mensaje fundamental aquí es entender que nuestro impacto es fundamental. Por eso estamos en eso, por eso estamos teniendo esta sesión, por eso estamos hablando de todo esto. Pero bueno, mejor voy a dejar que nos lo cuente un poco él mismo, ¿no? Para que no sea yo tanto hablando aquí del tema, sino que también podamos escucharlo de sus propias palabras. Of analysis, what you find is that marketing is directly putting carbon footprint into the environment, and also we deal with agencies and the supply chains that are putting footprint. So you got your own, as a function, you got your own carbon footprint as a company, plus you have got your vendors and your partners who are putting footprint into the environment, which is being funded by you. Right, and the key thing is this is like 25% of, at least in the financial services, that's where we have done our in-depth analysis, 25% of the carbon emissions in a given company are actually coming out of marketing. So this is something significant, and we have to really wake up to the reality and do something about it. I think it's very evident when you see the melting of the polar caps,
You are seeing the wildfires in different parts of the world, the hurricanes, the intensity and the frequency with which rains are occurring and flooding is happening. Climate change is really, really there. And we have to do something, and carbon footprint is the first thing that we have to attack. Bueno, carbon footprint is the first thing we need to attack. Y Raja nos estaba dando unos datos bastante elevados respecto a la contribución de digital. Gadea, vosotros habéis visto datos similares en PubMatic. ¿Cuál es vuestra experiencia? Sí, bueno, o sea, es innegable que Internet contamina, que emite mucho CO2 a la atmósfera y se habla ya de que un 2% de toda esa emisión de gases de efecto invernadero vienen de Internet y precisamente de esa transferencia de datos que comentabas antes, cada vez que envías un mail, que ves un vídeo, descargas una foto. Esos datos impactan en tu dispositivo, pero hay que entender lo que ocurre antes, esa cadena o esos eslabones de tecnología que están pasándose datos, almacenando información, etc. Yo creo que se tiene en cuenta más o menos que un 30% de ese 2% que contamina viene de la transferencia de datos y hay que tener en cuenta que en un futuro no muy lejano, un 2030 más o menos, se va a consumir cada vez mucho más vídeo, se va a consumir cada vez mucho más mobile y se va a exigir por parte del consumidor final una calidad mucho más alta en tanto vídeo como calidad de imagen, etc. Entonces, todo esto va a contribuir a que se contamine un 40% más, o sea, que toda esa huella de carbono se incremente. Por eso yo creo que estamos en el momento adecuado para empezar a trabajar sobre este tema y empezar a tener un plan a medio y largo plazo para poder hacer frente, como decía en el vídeo la persona de Mastercard. Oye, pues gracias, Gadea, por compartir esos datos. Y hablando de tiempos y de futuro, ¿no? Vale, tenemos el mensaje de Raya, pero ¿por qué me debo de preocupar yo ahora? ¿No? Raya parece que está muy lejos, ¿no? Es el CMO global de Mastercard. Yo a lo mejor trabajo en España, mi realidad es la industria española y los clientes españoles. Si cogemos solo una sección muy cortita de los compromisos de sostenibilidad de los principales anunciantes en España, todos los corporativos de estas compañías tienen unos objetivos de reducción de su huella de carbono a lo largo de todas sus actividades, marketing incluido, para llegar hacia un horizonte de cero emisiones netas. Comenzamos por explicar, de decir, oye, cualquier actividad que haces genera una huella de carbono, por lo tanto no puedes evitarlas al 100%, pero tienes que tratar de reducirlas. Entonces, solo por dar 3 o 4 pinceladas aquí, ¿no? Telefónica, ¿no? Ya está con sus objetivos de net zero, los tiene ya registrados, está comprometido con muchas de los programas en ese sentido que apoyan el camino para llegar hasta allí y está reportando sobre eso, ¿no? Tiene que reportar en sus informes no financieros. De la misma manera Orange, de la misma manera P&G, de la misma manera el grupo Volkswagen, el Corte Inglés, L'Oréal, Vodafone, Línea Directa. Todas las grandes empresas y grandes anunciantes tienen objetivos de medición y de reducción de su huella de carbono. Podemos concluir, por tanto, que los corporativos están comprometidos, pero ¿qué indicios hay en el mercado? Y he saltado una slide aquí más amplio, Gadea, porque también esto es, bueno, es lo que está publicado en las webs, es lo que nos están comentando a través de sus canales y es lo que están reportando. Pero ¿qué indicios estamos viendo también? Porque claro, la industria no solo se compone de los anunciantes, aunque no es una pieza fundamental para la demanda de productos y servicios más sostenibles. Pero ¿qué preocupación estás viendo también por parte de los buyers y los publishers, Gadea, desde PubMatic? Sí, bueno, al final, como bien has dicho, los compradores son los que traen la inversión, son los que pueden tener esa primera preocupación sobre el tema y son los que empiezan a mover la cadena programática al final, ¿no? Los anunciantes son los que hablan con sus agencias para trasladarle esta preocupación, las agencias con las tecnologías con los editores, etc. Desde el punto de vista de nosotros como SSPs, obviamente siempre apoyamos la creación de contenido de valor por parte de los editores porque creemos que es lo que está aportando mucho más valor ahí.
Y yo creo que se trata un poco de trabajar todo de una manera holística, dotar tanto a los editores de herramientas, de infraestructuras que sean sólidas, que trabajen en toda esa sostenibilidad de la cadena de valor, como también dotar a los compradores de acceso o facilitar que lleguen a ese inventario de valor, y sobre todo darles opciones, ¿no? Decirles, pues si compras a través de este camino, que sepas que contamina esto, pero si compras a través de este otro, que sepas que estás ahorrando X emisiones. Entonces, todo eso nosotros lo trabajamos desde 3 puntos de vista. Por un lado está el D&I, que bueno, está muy orientado a trabajar toda la parte de infraestructuras para los editores, pues por ejemplo, reduciendo, bueno, desde 2016 estamos ya midiendo cuánto estamos emitiendo para poder dar ese dato también a nuestros editores, y también de la mano de los publishers, de los compradores, perdón, les facilitamos todo ese acceso a las audiencias que necesitan, al contenido exacto que necesitan, en lugar de que tengan que ellos buscarlo con todas las llamadas que enviamos. Luego, la parte de sostenibilidad, hemos avanzado muchísimo este año en todo el tema de los data centers, de cómo ahorramos energía en los data centers y cómo somos cada vez mucho más sostenibles. Podemos presumir que este año por fin hemos llegado a ser 100%, usar 100% energía renovable en todos nuestros centros de datos, y a los compradores lo que les facilitamos es ese acceso a todo el inventario a través de unos green packages que hemos creado, unos curated marketplaces, donde ya les seleccionamos aquel inventario que puede ser afín a la marca. Y luego, por último, me gustaría mencionar otro pilar bastante básico para nosotros, que es el periodismo responsable. Sabemos que a día de hoy en Internet hay muchísimas noticias que son noticias falsas, que no aportan ningún valor, y podemos predecir mediante algoritmos cuáles van a ser esas noticias para poder eliminarlos de la cadena. No hace falta pasárselos al comprador para que lo rechace o le pase su filtro de brand safety y sea una impresión de mala calidad. Antes de que eso ocurra, nosotros bloqueamos la impresión y trabajamos con otras empresas que nos ayudan también a eso. Entonces, ¿hay preocupación? Sí. ¿Se está trabajando en ello? También. Bueno, oye, fantástico, preocupación. También los más avispados habréis visto que en estos ejemplos que estamos aquí se están manejando también algunas cifras para llegar a ese objetivo neto cero en un periodo de tiempo prolongado. Aquí vemos repetido la cifra 2040, vemos la cifra en el caso del Corte Inglés 2050, parece un futuro muy lejano, ¿no? ¿Por qué hay un futuro tan lejano para llegar a las emisiones netas cero? Esto tiene que ver con lo que se conoce como los alcances de medición. Evidentemente, y si no estamos familiarizados con eso, es relativamente sencillo decir, oye, cuando una empresa informa sobre las emisiones que tiene, puede reportar las emisiones en alcance 1, 2 o 3, ¿no? El alcance 1 son las emisiones directas, ¿no?, que provienen de las fuentes propias usadas en la producción de una compañía. Llevado al mundo un poco digital sería, pues, ¿no?, tus instalaciones o si tienes una flota de vehículos corporativos. Son aquellas emisiones que puedes controlar de forma directa, tienes la palanca directa para decidir. Luego tienes las emisiones indirectas, que en gran medida se trata de las emisiones que derivan de la energía que compras para estas instalaciones y esas flotas. Entonces, tiene que ver mucho con tu selección de con qué proveedor de energía trabajas, ¿no? Y el alcance 3 es tu cadena de suministro, tus proveedores. Entonces, muchas compañías ya están llegando a un objetivo de carbono neutralidad para las emisiones de alcance 1 y 2, pero también es lo que pueden controlar de forma más sencilla, ¿no? Digo, oye, pues cambio esta maquinaria, cambio de proveedor de energía y ya consigo un resultado importante. Y lo complicado tiene que ver con toda tu cadena de suministro. Por eso se están dando estos tiempos más dilatados para llegar a esa neto carbono neutralidad, ¿no? Y ahí es importante entender que para las empresas la publicidad y el marketing está dentro de ese alcance 3, ¿no? Entonces, a ver, lo que la mayor parte de la gente no conoce es que hay una nueva regulación que entra a jugar, que bueno, ya existía, lo que pasa es que se está haciendo más férrea, que es aplicable a partir del 2024 bajo las siglas de CSRD, ¿no? Corporate Sustainability Reporting Directive. Es una nueva directiva que salió publicada en noviembre del año pasado, se activa en enero de este año
y esta directiva obliga a todas las empresas de determinado tamaño a que tengan que ya reportar a partir del año 2024, es decir, en ya los informes de sostenibilidad que deben de redactar en el 25 respecto a lo que han hecho en el 24, ya tienen que empezar a reportar las emisiones en alcance 3, también dentro de la publicidad, y tienen que también reportar qué están haciendo para reducirlo. Eso implica que, al margen de los compromisos corporativos que habéis visto allí, los departamentos de marketing de estos anunciantes van a empezar a demandar primero conocer cuál es la huella de carbono de las actividades digitales y qué se está haciendo para reducirlo. Ahí tenéis unos subpuntos un poco de qué tipo de empresas son las obligadas, tanto empresas no cotizadas como cotizadas. Vemos que hay un determinado tamaño, si más de 250 empleados o más de 40 millones de euros de revenue anual, o empresas, ¿no? Cotizadas que es ¿no? más de 20 millones de euros de revenue anual o incluso menos de 10 empleados. O sea, puede ser alguien que esté cotizando en una bolsa pues que no sea el IBEX, ¿no? Esto se transpone igual que cualquier ley. ¿Os acordáis cuando entró la GDPR en España? Tiene su tiempo de transposición a ley en España y se ha dado un tiempo para que el gobierno aquí pues lo transponga en ley como muy tarde, en junio del 2024. Y evidentemente esto también va acompañado de sanciones para aquellas empresas que forman parte de este elenco pero que no reporten, ¿no? Y eso es lo que nos debe de hacer también reaccionar en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos actuar en este sentido? A ver, la industria publicitaria en general está de acuerdo que hay 3 baluartes de actuación. Lo primero es medir, ¿no? Indistintamente de si, ¿no? trabajas en una agencia, en un medio, anunciante o adtech, todos tenemos que tender a medir nuestro impacto en estos tres alcances, ¿no? Y una vez que tengamos claro cuáles, ¿no? las emisiones que nuestras operaciones generan y las que generan nuestros proveedores, tenemos que tener a mano herramientas para reducir. Y una vez hayamos logrado reducir al máximo las emisiones, todo lo que no se pueda reducir se puede compensar. Este concepto de la compensación es decir, oye, mira, hay aquí una serie de actividades que generan emisiones que no puedo reducir, pero tengo a mano la posibilidad de comprar determinados paquetes que ayudan a compensar esas emisiones. En el sentido, estos paquetes normalmente son paquetes de reforestación o de tecnologías que absorben CO2 mecánicamente desde la atmósfera. El orden es importante porque inicialmente pues, había muchas empresas que decían, bueno, pues oye, yo compro compensación por toda mi actividad y ya he hecho mi trabajo. No, lo que tienes que hacer es primero reducir y luego tratar de compensar. Eso es lo que nos lleva a un escenario de neto carbono neutralidad. Y se dice neto porque no es carbono, no eres cero en carbono nunca, sino que lo serás desde un punto de vista neto porque has compensado determinada cantidad. Entonces, yo os recomendaría a los que estáis aquí conectados que leáis la guía de la publicidad digital sostenible que lanzamos desde la IAB, que dan pautas de actuación a todos los actores de la industria, ¿no? Ya seas anunciante, agencia, medio, empresa de AdTech, de cómo puedes empezar en este camino, ¿no? Está colgado en la web de la IAB, es libre para descargar para quien sea. Y no es, bueno, aparte que son como unas 12 páginas, tampoco es una cosa muy, pero no digo que muy pesada de leer. Y en ese sentido son las primeras recomendaciones. Estuvimos en un grupo de trabajo trabajando con esto durante año y medio para llegar a estas primeras recomendaciones. Entonces, si tocamos el primer punto, ¿cómo medir? Porque claro, antes de empezar a reducir las emisiones de la campaña, ahí es importante entender que se están desarrollando toda una serie de herramientas para que los diferentes players que forman parte de esta industria tengan la capacidad de medir. Lo primero es que todas las grandes agencias de medios tienen ya su propia calculadora de huella de carbono in-house.
Aquí he puesto un ejemplo nada más, ha sido Grupo M porque es el que tenía una imagen a la hora de buscar, pero todas tienen la suya. Y bueno, es una herramienta para que los planificadores puedan entender el impacto de un media mix y luego a la hora de haber corrido una campaña poder tener una idea del impacto final. También empiezan a proliferar opciones para poder medir la huella de carbono, por ejemplo, en canales programáticos. DoubleVerify, por ejemplo, dentro de su suite de soluciones que se pueden activar desde el punto de vista de reporting de campaña, te permiten también entender la huella de carbono a lo largo de diferentes publishers en un plan, ¿no? Entonces es tan fácil como darle un tick a la hora de activar un reporte. Evidentemente también tiene su coste para poder recibir esta información, ¿no? Y luego hay vendors independientes. Hay dos marcas ahí que están avanzando con mayor fuerza a nivel mundial. Una es Scope 3, la otra es Impact Plus, en las que, ¿no?, si uno, por ejemplo, pues también es un publisher, puede ayudarle a calcular las emisiones de su inventario, ¿no? Toda la industria ahora está en un reto de estandarización de esta medición, ¿no? De decir, oye, ¿cuál debe ser el estándar? Y esto pues se tardará un tiempo en definir, pero ya empiezan a proliferar dentro de las herramientas pues esa nueva columna que nos indica las emisiones de la activación de una campaña. Dicho esto, ¿dónde puedo marcar la mayor diferencia? Yo creo que Gadea lo apuntaba, ¿no? Estaba diciendo, uno de los canales de activación digital que ha demostrado generar mayor cantidad de emisiones por la complejidad de su cadena de trabajo es la programática. De hecho, WPP compartía una cifra en uno de sus estudios recientes que hablaba de que es un 55% de las emisiones de su actividad de distribución publicitaria, un 55%. Por lo tanto, parece ser un primer punto importante donde actuar. Y de otros estudios que hemos podido revisar en relación a la ruptura del caso específico programático, vemos que es muy importante buscar soluciones de menor emisión a la hora de tanto presentar un anuncio que pueda ser más liviano. No apuntamos ahí, diferencia entre vídeo y display. Claro, tenemos la expectativa del consumidor de ver algo renderizado, muy alta resolución y la calidad en ese sentido, pero buscar soluciones que puedan aligerar las emisiones de poder presentarlo a un target, ¿no?, cada vez más preciso, y esto es también una dificultad, ¿no?, con la eliminación de las cookies, ¿no? y con un reliance importante en contextual, que han mostrado pues, sus beneficios, pero tratar de evitar al máximo un desperdicio, tanto a la hora de ser preciso en llegar al target, como a la hora de pensar en los placements que estamos comprando, y sobre un inventario de publishers que en su operación sea menos contaminantes. Y por supuesto también pensando en cómo ir acortando los eslabones, ¿no?, de este supply path. Entonces, programática es un punto importante donde se puede hacer mucho. Y en vuestro caso, Gadea, en PubMatic, ¿veis algunas áreas clave en las que trabajar aquí? Sí, sin duda. O sea, yo creo que es lo que has dicho tiene mucho sentido, el trabajar en el Scope 1, en medirte, en ver en qué punto estás para poder intentar reducir y luego compensar toda esa huella de carbono. Entonces, nosotros sí que vemos muchas áreas donde se puede empezar a trabajar. Es verdad que todavía queda todo el tema de estandarización, una medición fiable, pero bueno, por algo se empieza poco a poco. Entonces, desde el punto de vista de los publishers, sí que estamos empezando a ver que ya algunos de ellos están empezando a reducir o a auditar su ads.txt, que están empezando a cuestionarse si todos esos intermediarios hacen falta. Es el primer paso para empezar a trabajar esa parte, empezar a reducir las llamadas y demás. Y luego por la parte del comprador,
pues empezar a ser consciente que pueden elegir el camino por el que pueden comprar ese inventario, que no vale con conectarse a todos los SSPs, que al final tenemos todos el mismo inventario, sino que hay que intentar pues comprar de la manera más eficiente posible y de la manera que cumpliendo los objetivos de tu campaña te haga llegar a ese inventario o a ese target que estás buscando de una manera lo más sostenible posible, aun sabiendo que, como tú bien has dicho, no puede ser cero emisiones, o sea, tiene que ser compensado, pero reduciendo al máximo ese impacto que puedas tener en la huella de carbono. Y luego, desde el punto de vista tecnológico, sí que se pueden empezar a hacer cosas, tanto auditarte internamente en un Scope 1, como empezar a reducir, pues no sé, por ejemplo, en los servidores, intentar reducir el número de llamadas que se están haciendo, o incluso elegir aquellas energías o aquellos servidores que consumen menos energía para poder mantener ese número de query per second, pero gastando mucha menos energía, o incluso trabajando a través de algoritmos e inteligencia artificial, pudiendo predecir cuáles son aquellas impresiones que no van a ser compradas y no ofreciéndoselas al comprador. Entonces, yo creo que aquí todos podemos marcar un poco la diferencia. Es verdad que vamos a ir avanzando poco a poco, cada uno de manera independiente hasta que se estandarice todo eso, pero va a llegar un punto en el que la industria cree su estándar, como creó el estándar de viability hace años, como se han creado muchos estándares, y todos trabajemos hacia lo mismo. Bueno, pues muchas gracias por esa explicación tan pormenorizada, ¿no? Queríamos también lanzar un mensaje de que, bueno, oye, primero mide, pero luego ya existen a día de hoy opciones en el mercado para empezar a reducir, ¿no? Particularmente entre Tribal Data y Pubmatic, que hemos cerrado un acuerdo de colaboración. Nosotros ya llevamos un tiempo trabajando bueno, ¿no? ofrecer una solución de reducción basado en este principio de precisión, de generar audiencias de alta precisión que eliminen ¿no? un montón de impresiones que bueno, pues que no están fuera de target, no ayudan. Estamos viendo, pues, oye, ¿no? las emisiones de cada impresión. Y donde habíamos también incluido un paquete de compensación para que aquellas líneas de campaña donde se utilicen nuestras audiencias podríamos llegar hacia un estimado de neto carbono neutralidad. Pubmatic ha sido un fantástico partner a la hora de poner en disposición estas audiencias para su compra por parte de buyers. Y a su vez, ¿no? Pubmatic también nos estaba hablando y Gadea nos estaba hablando sobre la mecánica que tienen los procesos para identificar publishers menos contaminantes, ¿no? Entonces, la suma entre ambas cosas generan la capacidad de generar unos deals ¿no? con muy carbono eficientes, ¿no? Evidentemente nosotros mismos, ambas empresas, estamos preocupadas por nuestra propia huella de carbono, ¿no? Nosotros ya llevamos un tiempo operando en un estimado de net zero, nos hemos preocupado por medir nuestras emisiones, no solo actuales, sino desde el inicio de nuestras operaciones en el año 2019. Y operamos en ese nivel y con esa conciencia, y Pubmatic está en un trabajo muy similar. El mensaje fundamental aquí es que existen herramientas tan fáciles como de identificar un deal ID en Pubmatic y activarlo en el DSP de elección que pueda tener un comprador, ¿no? Que ya tienen incorporados estos elementos. Y sobre eso es sobre lo que va a versar un poco el caso que os presentamos ya por cerrar la sesión de este trabajo conjunto, ¿no? Es un caso que es muy reciente. Acaba de terminar esta campaña que ha sido alimentada con audiencias de precisión de Tribal Data y que ha sido activada a través de un deal por Pubmatic, ¿no? Entonces, hablamos de un caso de una entidad financiera, es un banco top 3 en España. Era una campaña de display que estaba buscando, pues, máxima cobertura para un servicio de B2B que estaban lanzando, o sea, era un target B2B. Y el KPI que nos estaban marcando desde la agencia era pues CTR, ¿no? Querían tratar de maximizar el CTR, aunque el objetivo fuera cobertura, y el canal de activación era programático. Entonces, ¿cuál fue el proceso?
pues bueno, nosotros nos preocupamos por generar una audiencia de precisión pensada para este producto y para este anunciante. Esto se puso a disposición en un deal sobre PubMatic. La agencia activó desde el DSP este deal. Evidentemente la agencia estuvo gestionando la campaña, pero nosotros desde Tribal Data y gracias también a las herramientas de PubMatic estuvimos dando un seguimiento diario de performance del deal y dando unas sugerencias de mejora tanto en performance, digamos, clásico de eficacia publicitaria y eficacia desde el punto de vista de carbono, tocando tanto, ¿no?, la posibilidad de hacer un fine-tuning de la audiencia mientras estaba activada la campaña, haciendo recomendaciones de formatos y de los publishers que formaban parte del plan en cuanto a optimización. Finalmente se realizó una compensación de estas impresiones que finalmente no se podían evitar y que son necesarias evidentemente para conseguir los objetivos de campaña, y cerramos con un reporting final climático para dar visibilidad ¿no?, al impacto desde el punto de vista climático de esto, ¿no? Los resultados es que tras, ¿no?, los primeros días de campaña, nuestra línea que estaba siendo alimentada por nuestra audiencia estaba con un performance un 33% superior frente al bench. Pudimos lograr al final, a través de las optimizaciones, una mejora de un 47%. Pudimos calcular el número de impresiones que logramos evitar gracias a este aumento del CTR frente al plan inicial, que eran 147.000 impresiones, volviendo entonces ya al cálculo más exacto que viene derivado del peso de la pieza, etcétera y tal, no tanto el gramo que veíamos inicialmente, sino un cálculo más pormenorizado, 0,08 toneladas reducidas, que representaba frente al plan inicial un 26% de reducción. Y esto es importante porque estos objetivos que veíamos de los anunciantes muchas veces vienen expresados en porcentajes de reducción. Para el 2040 me gustaría reducir ¿no?, las emisiones de mi publicidad digital en 30%, porque el 30% es lo que tengo que reducir en global. Podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos una vía de reducción importante, y luego nosotros, pues como dentro de nuestro servicio incluimos también un servicio de compensación de las impresiones que se lanzan, pues pudimos llevar este deal a un estimado de carbono neutralidad, ¿no? Como podéis ver, la eficacia publicitaria frente al KPI no se ha visto comprometida, y lo más importante es que en nuestro caso, cuando comercializamos las audiencias, las estamos comercializando a un precio de mercado. Es decir, si ya usas audiencias, esto no te tiene que significar un sobrecoste. Esto es importante, ¿no?, que las soluciones que se planteen no pueden alinear los intereses tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista climático. Y por último, solo mostrar un poco cómo ponemos en valor esto en el reporting final, que es pues un colateral que se envía al cliente, donde pues básicamente mostramos cuál es la contabilización de esa línea de campaña en cuanto a emisiones, y esto es una fórmula también de dotarle velocidad al trader, al planificador que está con esto, para entender cuáles han sido las emisiones, cuáles han sido esas emisiones que hemos sido capaces de reducir, y cuáles han sido las emisiones que hemos compensado y por qué vía lo hemos hecho, con qué partner lo hemos hecho y con un tracker code que demuestra la compra de esta compensación. Entonces es un ejemplo sencillamente de cómo a día de hoy ya en el mercado español hay a disposición herramientas de medición a través de la agencia o a través de vendedores independientes o las plataformas, y que hay algunos ejemplos de cómo se puede empezar a reducir y empezar a trazar ese camino. Y con eso ya cerramos todo el ciclo. Me gustaría señalar que también al colocar el filtro de las audiencias de precisión en el lado del SSP, también estábamos ahorrando todas esas llamadas al DSP, enviándoles ya únicamente aquellas impresiones que podían ser interesantes para el anunciante. Históricamente se ha aplicado el filtro de la data siempre en el lado del DSP, y eso provocaba que los SSPs tuviéramos que mandar todas las llamadas disponibles y ellos elegir cuál querían. Entonces también este nuevo approach que estamos viendo en la industria de aplicar cada vez más filtros por el lado del SSP también tiene ventajas a la hora del impacto en la huella de carbono.
Gracias por la aclaración, Gadea. Bueno, pues yo creo que ya estamos más o menos en los tiempos, en los 10 minutos que nos quedan para preguntas y respuestas. Por lo tanto, pues abrimos un poco en ese sentido a vuestras preguntas. Han llegado algunas por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Xavier aquí nos pregunta, ¿el simple hecho de añadir tags para medir el impacto en huella de carbono, Double Verify o Scope 3, no supone mayor huella de carbono? A ver, evidentemente lo que se está buscando es un equilibrio, ¿no? Podemos ver, oye, pues se empiezan a desarrollar ahora soluciones para tratar de evitar un problema. Esperemos que las soluciones no generen un problema más grande, ¿no? A ver, esto es una combinación, como habéis podido escuchar, entre determinados procesos que pueden hacer los players del sector, ya sean, ¿no? Publishers estábamos hablando, ¿no? De decir, oye, pues si un publisher está haciendo un procesamiento de datos muy intensivo y lo hace en determinadas horas, ¿no? Es un poco como el ejemplo de las lavadoras, ¿no? Cuando hay que poner las lavadoras, pues las horas en que haces un procesamiento vacío son importantes. Es un ejemplo de procedimiento más sencillo, ¿no? Que tiene ¿no? Es algo que no tiene una incidencia superior. Luego pueden haber, también hay empresas que ofrecen servicios de algoritmia que se conectan con los DSPs para tratar de trabajar en algunos de los elementos de Supply Path Optimization que hemos hablado. Tienen también un coste y evidentemente lo que tienes que medir es ¿no? el coste, la huella de carbono de la actividad frente a cómo lo estabas haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, los principios que estamos trabajando aquí es un principio ¿no? de reducción directa y, a ver, por eso es tan importante y recalcaba eso, que las empresas que estén dando estos servicios en sus también que está generando más fuerza computacional, pero ellos mismos no son verdes, por entendernos, pues ahí tendría que ser el problema. Tenemos otra pregunta aquí de Manuel, que es para Gadea. Está comentando, has hablado de una medición fiable y de los estándares. ¿No crees que es necesaria una auditoría externa para evitar el greenwashing? Sí, sin duda. O sea, hace falta que un tercero audite. Nosotros, en Pagmatic, lo que estamos haciendo es trabajando con un proveedor externo para todo el tema del Scope 1, para que nos audite, nos diga en qué punto estamos y nosotros tengamos también un poco esa escala para tener pues, la capacidad de mejorar, ¿no? Ponernos un objetivo. Sí que es verdad que para ciertas cosas que todavía no hay a lo mejor un estándar claro y que a lo mejor no hay ningún medidor externo que te pueda auditar o nadie, sí que creo que hacer un ejercicio interno de ver en qué puntos está y ver si se puede ahorrar energía, por ejemplo, en los centros de data o en los servidores. Yo creo que hacer ese ejercicio interno, aunque no te lo audite nadie y aunque no sea un estándar como tal, sí que puede venir muy bien para, bueno, pues para tener un punto de partida, ¿no? Y saber dónde estáis, a dónde te quieres dirigir, aunque luego en un futuro llegue un estándar o llegue un sello que necesitemos para poder operar o lo que sea. Pues gracias, Gadea. Llegaba también otra pregunta aquí de Miguel, que nos pregunta, muy interesante, ¿existe algún tipo de estudio de comparación entre compra programática versus directa en cuanto a la huella? A ver, en mi caso no he visto ninguno y sigo este espacio de forma muy intensiva, pero no dudo en que en breve llegará. Es decir, los últimos estudios han estado centrados en entender la compra programática per se, porque como veíamos, pues es un foco importante. Ahora, respecto a cómo eso compara con ¿no? compra directa ¿no? en algún tipo de servicio estándar o en uno un poco más avanzado, no lo conozco, pero desde luego que es uno de los análisis, digamos que seguro que empezarán ¿no? a proliferar en muy breve.
No sé, Gadia, si tú conoces algo por tu lado o quieres apuntalar la La respuesta. verdad es que no conozco, igual que tú, o sea, seguramente llegará. Es verdad que en la compra programática es mucho más fácil desde el punto de vista que todo está traqueado a través de esa cadena de compra programática, entonces a lo mejor la medición es más fácil, mientras que una compra directa se pierde esa trazabilidad, entonces a lo mejor de ahí que no, a día de hoy todavía no haya ningún estudio que compare, pero probablemente pronto llegará. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por tu lado. ¿Has visto alguna, Gadea? Bueno, a mí sí que me gustaría preguntarte cómo a corto plazo qué áreas de mejora ves desde vuestro punto de vista, qué consejos daríais a una agencia o a un editor para que se ponga a trabajar en esto desde ya. Bueno, a ver, yo creo que lo primero es entender el espacio, ¿no? Entender estas nomenclaturas, que es parte de la labor que estamos realizando ahora, de entender estos alcances, de también entender qué está haciendo ¿no? la empresa para la que trabaja, concienciarse desde la actividad de uno mismo, ¿no? El siguiente es entender qué opciones hay disponibles, ¿no? Que ya empiezan a proliferar toda una serie de soluciones en ese sentido y saber y entender en qué impacta cada una de estas soluciones, ¿no? Porque en el fondo se trata de hacer las preguntas internas relevantes o de presentar las soluciones que mejor se puedan adaptar a un cliente, ¿no? Desde el entendimiento de lo que hay. Y ir testando. O sea, evidentemente la medición tiene mucho hasta llegar a una estandarización. Pues fijaros si ¿no? seguimos hablando de la estandarización de la medición de las audiencias a día de hoy, ¿no? En una industria que lleva trabajando sobre esto muchísimo tiempo. Y debemos de entender que a lo mejor pues, va a ser un camino largo. Lo que pasa es que hay que empezar a entender uno mismo cuáles son los impactos de las cosas, tener las conversaciones con los clientes en ese sentido y bueno, pues en base a eso, pues uno va mejorando y va entendiendo el espacio mejor, va tomando mejores decisiones. O sea que en resumen, es empaparse un poco de estos elementos, porque como vemos va a ser muy importante y van a empezar a llegar las preguntas de los clientes desde el punto de vista de la regulación. Y bueno, conforme antes uno esté capacitado para eso, pues mejor. Sí, yo creo que al final tomar conciencia es el primer paso, formarse en ello y estar atento a pues, posibles noticias, posibles formaciones que surjan en el tema, sin duda puede hacer un impacto a corto plazo. Sí, bueno, ya lo comenté, el trabajo de la guía que se publicó por parte de la IAB, hay ya una comisión formal de la IAB de sostenibilidad, ¿no? Donde iremos también publicando trabajos en ese sentido y que es una entidad a la que uno puede pues, acudir ¿no? para consultar, pues involucrándose en los procesos que ponga en marcha. Vemos que la IAB es un centro también de conocimiento en ese sentido. Pues yo creo que ya hemos consumido el tiempo, quedan 2 minutos nada más. No sé si llega alguna pregunta más. Si no es el caso, pues no. Agradeceros vuestra atención y tiempo por parte de Tribal Data. También entiendo que por parte tuya, Gadea. Sí, mil gracias por darnos la oportunidad, Eric, de participar en este espacio. Un tema súper interesante, la verdad. Y bueno, pues nada, oye, que a disfrutar del viernes y del fin de semana y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Buen día.